Bienvenidos y bienvenidas a este video. En esta oportunidad, les invitamos a adentrarse en las últimas teorías revisadas en la clase sincrónica sobre cognitivismo. Específicamente, profundizaremos en los contrastes entre los planteamientos de David Ausubel y Jaron Brunner sobre su concepto de aprendizaje. Ausubel, a diferencia de Brunner, considera que las personas aprenden más por recepción que por descubrimiento, por deducción activa que por inducción activa. El método de Ausubel comprende la búsqueda de ejemplos a partir de reglas. Brunner, en cambio, busca generar reglas a partir de ejemplos. Por lo tanto, vemos que estos autores, aun cuando sus planteamientos teóricos se encuentran bajo el paraguas del constructivismo, sí mantienen discrepancias en ciertos aspectos. Antes de entrar de lleno a dicha discusión, se definirá lo que entienden por aprendizaje cada uno de los autores mencionados. Veamos el aprendizaje por descubrimiento. Según Brunner, el sujeto está dotado de potencialidad natural para descubrir el conocimiento. En el alumno o alumna que aprende, existen unas estructuras predeterminadas gracias a las complejas conexiones nerviosas de su cerebro, y éstas se modifican y cambian gracias a la interacción con el medio. Este cambio en las estructuras mentales hace posible que se modifique el entorno, haciéndolo más accesible al conocimiento. La elaboración y comprobación de hipótesis sobre las constantes del medio constituyen la base principal del aprendizaje por descubrimiento. El sujeto, ante una situación que desconoce, elabora una serie de hipótesis que comprueba la práctica, llegando a una solución que se convierte en un conocimiento novedoso. Por otro lado, se aprende por descubrimiento porque el sujeto resuelve situaciones conflictivas. El sujeto, para iniciar el aprendizaje, ha de identificar la situación como susceptible de ser resuelta, es decir, debe catalogar como problemática la información a la que es expuesto. Por lo tanto, identificar problemas es detectar potenciales situaciones de aprendizaje. Para que la actividad resolutiva pueda ser caracterizada de descubrimiento, ha de ser autorregulada y productiva. El concepto de autorregulación alude al hecho de que el sujeto es el responsable de tomar las decisiones correspondientes al proceso de descubrimiento, sobre todo en la fase de comprobación de hipótesis. Es el sujeto el que ha de imaginar los procedimientos que llevará a cabo para comprobar si los resultados de sus comprobaciones se ajustan a las hipótesis explicativas que formuló con anterioridad a la comprobación. Por lo tanto, no pueden considerarse como experiencias de descubrimiento aquellas ejecuciones programadas o rigurosamente dirigidas, en las que el alumno o alumna obedece las directrices proporcionadas, sin comprender ni decidir los porqués de la resolución. Sin embargo, al principio, el aprendizaje por descubrimiento se entendía como puro, es decir, que el sujeto descubría las cosas por sí mismo, sin ningún tipo de intervención por parte del profesor o profesora. Luego, se vio que prácticamente era imposible educar de esa manera, ya que los casos de descubrimiento puro eran extremadamente difíciles de conseguir y admitieron la orientación o ayuda del profesor en el proceso de descubrimiento. Para finalizar, hay que tener claro que la necesidad del descubrimiento se presenta allí donde el conocimiento no viene directamente determinado por indicaciones externas ni por recursos internos disponibles, en el sentido de la mera reproducción de algo suministrado o existente. En el momento en que existan indicaciones externas o internas que determinen directamente el procedimiento resolutivo, anulando la necesidad de actividad autorreguladora de la investigación, se habrá anulado asimismo la posibilidad de la experiencia cognitiva de descubrimiento. Ahora vamos a hablar de aprendizaje significativo. ¿Qué es? El aprendizaje significativo pone de relieve el proceso de construcción de significados como elemento central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto implica que el alumno aprende un contenido cualquiera, un concepto, un procedimiento para resolver determinado tipo de problemas, una norma de comportamiento o un valor a respetar cuando es capaz de atribuirle un significado. ¿Cómo creamos significado? Construimos significados cada vez que somos capaces de establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos. Esto implica que será fundamental poder conectar la información y el material de las clases con elementos, experiencias y nociones previas que tengan los estudiantes. Por lo tanto, para lograr un auténtico aprendizaje, es decir, un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la información de manera coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida los conceptos, interconectando los unos con los otros en forma de red del conocimiento. También hay condiciones del aprendizaje.
La significabilidad lógica refiere a la estructura interna organizada del material que se ofrece, para que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. También está la significabilidad psicológica, que señala que es importante encontrar las motivaciones, intereses y actitudes del estudiante y relacionarlo con los aprendizajes del momento, con el propósito de crear sentido. También, por último, la motivación es el querer aprender, que es uno de los requisitos claves por parte del estudiante, sin el cual no podemos plantear estrategias docentes. En suma, para que se dé el aprendizaje significativo, no es suficiente solamente con que el alumno quiera aprender, sino que es necesario que pueda aprender, para lo cual los contenidos o material deben tener significación lógica y psicológica. Finalmente, podemos señalar que el concepto de aprendizaje significativo supone, ante todo, un cambio de perspectiva radical en la manera de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Frente a la concepción tradicional y habitual de que el aprendizaje del alumno depende directamente de la influencia del profesor y de la metodología de enseñanza utilizada, se pone de relieve la importancia del conocimiento previo del alumno y, en general, de sus procesos de pensamiento. En este punto cabe preguntarse, ¿qué determina que un aprendizaje sea significativo? ¿El aprendizaje por descubrimiento es necesariamente significativo? Es en torno a estas preguntas que se pretende acercar la discusión entre Brunner y Auswell. Brunner plantea el modelo de aprendizaje por descubrimiento descrito anteriormente, y Auswell tiene algunas consideraciones al respecto. A continuación se presentarán los argumentos de los autores para esbozar una posible respuesta a la interrogante planteada. En respuesta a lo expuesto por Brunner, Auswell define el aprendizaje mecánico como la incorporación de nueva información en la estructura cognitiva del que aprende, sin que establezca ninguna relación con los conceptos ya existentes en ella. Para Auswell, estos dos tipos de aprendizaje, significativo y mecánico, no representan una dicotomía, sino más bien un continuo, y no deben ser confundidos con la distinción entre aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento. En el primer caso, el contenido es presentado al estudiante en su forma final, mientras que en el segundo, dicho contenido debe ser descubierto por él. En ambos casos, la información debe ser incorporada de manera no arbitraria en la estructura cognitiva del que aprende. El aprendizaje por recepción, contrario a lo que frecuentemente se cree y a lo que Brunner infiere, es un proceso activo, ya que involucra un juicio implícito de pertinencia, cierto grado de reconciliación, la reformulación de las ideas para ubicarlas en el marco referencial personal, o bien su reorganización para conciliar las ideas nuevas con las antiguas. Auswell, a diferencia de Brunner, considera que las personas aprenden más por recepción que por descubrimiento, por deducción activa que por inducción activa. El método de Auswell comprende la búsqueda de ejemplos a partir de reglas. Brunner, en cambio, busca generar reglas a partir de ejemplos. Respondiendo a la pregunta que inició esta discusión, Auswell plantea que una proposición más defendible es que ambas formas de construcción de conocimiento, tanto las expositivas como las de resolución de problemas, pueden ser rutinarias o por el contrario significativas, dependiendo de las condiciones en que ocurre el aprendizaje. En ambas instancias, el aprendizaje significativo tiene lugar si la tarea aprendida es relacionada de forma no arbitraria y sustantiva, de acuerdo a lo que el estudiante ya sabe, a sus conocimientos previos. Luego de unos años, Brunner transforma sus principales planteamientos y se posiciona más allá de lo cognitivo con su libro Actos de Significado. Dicha transformación abre paso a un nuevo concepto de aprendizaje. Los invitamos a leer este texto y a reflexionar en torno a las preguntas que hemos planteado en el presente video. Cabe destacar que, sin embargo, aun cuando estos autores tienen algunas diferencias, hay puntos en los que coinciden. Para ambos, la participación es fundamental. Entonces, ¿cómo se relaciona el aprendizaje significativo y la participación? Para comenzar, les invitamos a ver el siguiente video. Bienvenidos, mis niños. En esta habitación explorarán el noble arte de la adivinación. En esta habitación ustedes descubrirán si poseen el don. Hola, soy la profesora Trelawney. Juntos viajaremos hacia el futuro. En este curso estudiaremos la teseomancia, que es la lectura de las hojas de té, así que por favor tomen la taza de su compañero de al lado. ¿Qué ven? La verdad está oculta como una frase en un libro esperando que la lean. Pero primero
Deben abrir sus mentes y deben mirar más allá. Esto es pura basura. Oh, ¿cómo apareciste? Yo aquí he estado todo el tiempo. Miren más allá. ¿Tu abuelo está bien? Creo que sí. Pues yo no estaría tan segura. Dame la taza. Lástima. Abran sus mentes. ¡Oh! Tu aura indica muerte. ¿Viene del más allá? Creo que sí. Claro. Mira la taza. Dime qué ves. Sí. Pues Harry tiene una cruz algo torcida. Eso es angustia y sufrimiento. Y eso podría ser el sol y la felicidad. En este caso, la profesora ofrece una actividad a los estudiantes mediante la presentación de un material potencialmente significativo, las hojas de té y los sucesos cotidianos que se podrían leer en ellas. Luego, entrega las directrices para que a través de la participación de los estudiantes, la actividad pudiese ser realizada. Según Auswell, uno de los requisitos para lograr el aprendizaje significativo es la disposición para dicho aprendizaje, es decir, que el alumno muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Por tanto, vemos que, para Auswell, la participación estudiantil no solo es deseable, sino necesaria con el fin de que se den las condiciones para un aprendizaje significativo. La participación estudiantil, la motivación de los alumnos y sus ganas de aprender son igual de importantes que la preparación del material y el anclaje de los contenidos con conocimientos previos de los estudiantes. Además, los siguientes autores refuerzan esta idea y agregan que existen diferentes actividades que fomentan un aprendizaje significativo. Por ejemplo, que los estudiantes tengan oportunidades frecuentes de participar en actividades complejas y significativas basadas en problemas. Por otro lado, que los profesores ofrezcan a los alumnos una variedad de recursos de información, así como herramientas necesarias para mediar el aprendizaje. Y por último, que los estudiantes trabajen en colaboración y reciban apoyo para participar en diálogos orientados a las tareas, enfatizando en que tanto estudiantes como profesores participen de la construcción de su conocimiento a través del trabajo con materiales potencialmente significativos. Ahora vamos a revisar cómo se relaciona la participación con el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. En primer lugar, el maestro debe tener un método adecuado para enseñar a los estudiantes a participar y ser personas activas, dando opiniones del tema que se pueda tratar y además permitiendo que los estudiantes hagan preguntas e interactúen y descubran y construyan su propio aprendizaje. Dentro de la propuesta elaborada por Brunner, este expone que el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe conducir al educando o estudiante al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se enfrenta. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Olaf descubriendo que el calor lo derrite. Esto sería un buen ejemplo de aprendizaje por descubrimiento. En este tipo de aprendizaje, el alumno tiene una gran participación. El docente no expone los contenidos de un modo acabado. Su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los alumnos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. Por esa razón, es necesario tomar en cuenta que es prioritario solicitarles a los estudiantes una participación más activa, tanto de forma individual como en equipo y grupal, pues son ellos y ellas quienes harán el recorrido para poder alcanzar los objetivos y metas propuestas. Para esto, como mencioné anteriormente, el docente deberá abstenerse de exponer los contenidos de un modo acabado. Por tanto, el aprendizaje por descubrimiento es el aprendizaje en el que los estudiantes construyen por sí mismos sus propios conocimientos, en contraste con la enseñanza tradicional o transmisora del conocimiento, donde el docente pretende que la información sea simplemente recibida por el estudiante. Una de las características más relevantes del aprendizaje por descubrimiento es que el contenido a ser aprendido no se facilita en su forma final, sino que tiene que ser descubierto por el sujeto, lo que requiere, como hemos dicho ya hasta ahora, un rol activo de parte del estudiante, que le permitirá aplicar lo aprendido a nuevas situaciones. Por lo tanto, vemos que en particular, la implicancia que tengan los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje y enseñanza será determinante desde ambas perspectivas.